Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a otra reflexión semanal. Sé que está un poquito perdido, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Y continuamos con este recorrido eh, que iniciamos hace algunas semanas ya, que quería marcarlo en lo que es el camino a la cruz, ¿verdad? En semanas anteriores estuvimos leyendo sobre la última cena, lo que simbolizaba el pan, lo que simbolizaba el vino, ¿verdad? Y sabemos que este fue el preludio de Jesús, cuando Jesús entrega su cuerpo en la cruz. Pero es curioso porque entre el aposento santo, el aposento alto, creo que así se le dice, y el Gólgota hay un recorrido. Y uno de esos recorridos que tuvo Jesús fue pasar por el Getsemaní, ¿verdad? Si vamos a Lucas 22, que lo vimos cuando estuvimos leyendo el tema de la Santa Cena, fíjense lo que dice Lucas 22, ¿vale? Em, 39. Fíjense que la cena ocurre en el versículo 17 al 23 y después de eso Jesús da una serie de enseñanzas, ¿verdad? Y fíjense cómo comienza el versículo 39. Y saliendo, significa que esto ocurre después de la Santa Cena. Se fue como solía al monte Los Olivos. Entonces fíjense que Jesús tenía por costumbre siempre aislarse e ir al monte de los Olivos, al Getsemaní. O sea, era un lugar al cual Jesús estaba acostumbrado a ir, ¿vale? Pero fíjate que dice, 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Para Jesús ese lugar era especial, y aunque estaba acompañado con los discípulos, Jesús enfrentó este momento solo, ¿verdad? ¿Y qué pasó en intimidad Jesús en ese lugar? Escuchen el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Preguntará, ¿pero de qué copa se refiere? ¿Verdad? Si versículos antes vemos que Jesús le había dicho a sus discípulos, en el versículo 18, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bueno, aquí dice Dios que no va a beber de la copa, pero aquí se acaba de la copa, pero ¿qué pasa aquí? Estamos hablando de dos copas distintas, ¿verdad? La copa de la Santa Cena es muy distinta a la referenciada en este capítulo 42, ¿verdad? ¿Y a qué copa se está refiriendo Jesús en este pasaje? Aunque no te lo creas, esta copa la encontramos referenciada en el Antiguo Testamento, en varias partes. Una de ellas la tenemos en el Salmo 75:8. Escucha esto. El Salmo 75:8 dice, porque el cáliz, que también se puede entender como copa, está en la mano de Jehová o del Señor, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Escucha esto, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán, escucha, todos los impíos de la tierra. ¿Qué significa que la copa está en la mano del Señor? Simboliza que
Dios es quien imparte justicia. Él es quien da de beber de la copa de ese vino. Que si vemos los demás pasajes del Antiguo Testamento, esta copa en la mano de Jehová o del Señor es la copa de la ira divina del Señor. Y fíjense que él dice que está en su mano. O sea, es el juicio justo de Dios, está en su mano y él la da de beber a la humanidad. Pero fíjense una cosa, dice, beberán y dice hasta el fondo. O sea, la humanidad tendría que beber de la ira divina de Dios en profundidad. No era un sorbito, no era, qué rico está, no, era, como dicen, empujársela entera, ¿no? Beber todo eso, ¿verdad? Y también aparece en Job. Acompáñame a Job 21:20, que está mucho más gráfico. Dice, verán sus ojos su quebranto y beberán, aquí se le hace con salmo, de la ira del Todopoderoso. O sea, esta copa que está en la mano de Dios es la copa de la ira, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Volvemos a Salmo 75 y escucha esto. Versículo 7. ¿Por qué? Porque Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece. O sea, Dios sabe quién administrar justicia, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que Jesús iba a beber de esa copa? ¿Verdad? Dice, bueno, es una copa que aparece en el Antiguo Testamento y aquí aparece Jesús hablando de una copa. ¿Tienen una relación? Sí. Y la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 20. Escuchen esto. Mateo, Marcos, sí. Mateo 20, capítulo 20, versículo 22. Escuchen lo que dice. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? O sea, estamos hablando de una bebida que Jesús voluntariamente estaba dispuesto a beber, ¿verdad? ¿Y por qué iba a Jesús someterte a eso, verdad? Por lo que dice Primera de Juan 1:7. Dice, ujú, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, beber de la copa de la ira de Dios simbolizaba derramar la sangre en la cruz. De hecho, hace tiempo escuché un predicador que decía que el sacrificio en la cruz no fue únicamente en la cruz, sino que comenzó mucho antes. Incluso él llegaba a decir que su entrega ocurrió en el jardín de Getsemaní. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Jesús cuando vamos a Lucas 22 y escucha lo que dice Jesús. Cuando dice, volvamos, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no la tuya. ¿Qué significa pasa de mí esta copa? Porque la copa, la ira de Dios, es horrible, sabe mal, es amarga, es dolorosa.
Y no era ira de Dios contra la humanidad, es la ira de Dios contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en ese momento? Pasa de mí significa Señor, no lo quiero hacer. Sino decía, Señor, si hay otra forma de hacerlo, líbrame, pero si no lo hay, obedeceré. Aquí aparecen en contraste las dos naturalezas de Jesús. La naturaleza humana, que como ser humano todos intentamos rehuir del dolor, del sufrimiento, pero también vemos la naturaleza divina de Jesús, que decía, que deseaba cumplir el plan divino de Dios. Y dirás tú, pero bueno, ¿por qué Jesús pasó por todo eso? Primero, porque nos ama y está dispuesto y estuvo dispuesto a pasar por todo ese calvario por amor a nosotros. Y segundo, porque para eso Él vino al mundo, porque ese era su propósito. ¿Y cómo sabemos que era su propósito? Y con eso terminamos. Por lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53. Escucha esto que te va a encantar. 53, versículos 10 y 11. Escuchan esto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que, amados hermanos, ahora que se aproxima la Semana Santa, recordemos esto, que Jesús fue a esa cruz por amor, por ti y por mí. Dios te bendiga. Agur.